Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer programa de un nuevo canal en YouTube, uno más, que se llama Dialécticos. Su servidor, César Barrios. Encantado de poder estrenar este programa con un excelente invitado y amigo. Este canal Dialécticos debe su nombre y origen al término etimológicamente de origen griego y latino que en la antigua filosofía griega significaba diálogo del conocimiento. En la antigua pedagogía griega, la conversación era la forma de la didáctica de entender, de aprender. Posteriormente, el término dialécticos deriva a dialéctica con los filósofos de los siglos XVIII y XIX que lo transformaron ya en un método de análisis, pero nosotros queremos dialogar y aprender de los invitados y expertos que vamos a tener en este canal. Y es un gusto para mí presentarles a ustedes a Armando Nuricumbo, un querido amigo y un excelente profesional. Él es un contador auditor, socio fundador del despacho Nuricumbo and Partners, una empresa de consultoría en estrategia y operaciones y en temas financieros y contables. Él es también catedrático de la UNAM y del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, en materias de finanzas. Vamos a hablar el día de hoy sobre el nearshoring, un término que se ha puesto muy de moda en México en estos últimos meses y años. Es un enorme desafío y una tremenda oportunidad. También hay una serie de voces que han estado alertando sobre las posibilidades de que esto pueda ser una especie de falsas promesas. Hay críticos y adeptos al concepto y a la oportunidad, pero a nosotros nos parece que es una excelente ocasión, no solo para hablar del tema, sino que para empezar a vislumbrar por dónde pueden ir estrategias nacionales que aprovechen mejor esta gran oportunidad. Armando, por favor, unas primeras palabras de bienvenida a este canal. Sí, mi querido César, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto y un placer estar contigo. Además, todas las veces que he platicado contigo en este y en otros foros ha sido un gran placer. Es una persona de la que se puede aprender muchísimo y eso lo valoro mucho. Y yo creo que para tu audiencia en tu canal, pues qué oportunidad de oro el compartir parte de tus conocimientos, de tus puntos de vista, que me consta que son muy, muy ricos y muy diversos. Así que te felicito enormemente por lanzar este canal. Además, déjame decirte, escogiste un nombre extraordinario. Yo creo que hoy, más que nunca, la humanidad necesita formas de dialogar, ¿no? Que recuperemos ese antiguo arte del diálogo, porque ahora estamos sumidos en en el arte de la agresión, de la polarización, de mi punto de vista es mejor que el tuyo, y de hablar y no escuchar, y eso no creo que sea bueno para la humanidad. Entonces hay que recuperar el diálogo en todas las formas posibles y por todos los canales posibles. Escogiste un excelente nombre. Felicidades y pues aquí a la orden para platicar sobre este interesante tema del nearshoring, mi querido César. Agradezco tus palabras y sin duda que vamos a tener aquí una excelente oportunidad y ocasión de poder platicar sobre este tema. Comencemos por lo básico, Armando. ¿Qué es el nearshoring y qué implicaciones tiene para los países, para la geopolítica económica mundial? Sí, muchas gracias. Pues sí, es un término que lleva ahí cocinándose, yo te diría, desde el 2018-19. Creo que es algo que proviene de una dinámica geopolítica global, ¿no? Y cuyo punto de partida fue la llegada de Donald Trump al poder con una agenda abiertamente agresiva en relación a China, ¿no? Y eso pues ya le tocará a los historiadores analizar lo que pasó en esos años, pero parte del resultado que estamos viviendo hoy fue un Estados Unidos que dejó de ver a China como un lugar muy propicio para inversión extranjera
y que lo empezó a ver como foco amarillo de posibles amenazas a su seguridad nacional y en términos económicos y políticos, ¿no? Y ese es un cambio muy importante, porque si nos vamos un poquito hacia la historia, tú recordarás este, el desarrollo de China quizás es uno de los fenómenos más importantes en los últimos 50 años en el mundo, ¿no? Vamos, China tenía un Producto Interno Bruto, un ingreso per cápita de $300 cuando México lo tenía de 3,000, ¿no? Y en los últimos 30 años se han convertido en la segunda economía más grande del planeta, han sacado de la pobreza a 300 o 400 millones de personas. Les queda mucho camino por recorrer porque es una población inmensa, ¿no? La población más grande del planeta. Pero vamos, China ha hecho cambios impresionantes, este, muchos enfocados en una economía de mercado y en una economía capitalista, cuando desde el punto de vista político son una economía, entre comillas, yo diría, comunista, ¿no? Entonces, es un mix muy interesante. Mucha gente, tú recordarás, después de la caída del muro de Berlín, decía, oye, pues es que China no va a poder llegar muy lejos hasta que abrace la democracia y hasta que tenga junto con su apertura económica, una apertura política. Y hoy, 30 años después, vemos que no era necesario. O sea, China logró un milagro económico sin tener que sacrificar su modelo político, ¿no? No estoy defendiendo su modelo político porque sabemos que es un modelo autoritario, es un modelo que para el ciudadano de a pie yo pienso que no es el mejor modelo en términos de libertad, pero sí es un modelo político que si el gobierno mañana dice, César, te tengo malas noticias, aquí por tu casa va a pasar una autopista que va a conectar una provincia con otra, pues no te preguntan mucho, César, ni tampoco tienes muchas herramientas legales para defenderte del Estado, simplemente van y derriban lo que tienen que derribar y hacen la autopista. Y eso crea pues desarrollo económico y facilita mucho el desarrollo económico, pero sí a expensas de la libertad y de las garantías individuales, ¿no? Entonces no creo que sea un modelo que debamos de copiar, pero fue un modelo pragmático muy efectivo en los últimos 30 años. Y todo eso sucedió también con niveles de inversión extranjera provenientes de Estados Unidos muy grandes, ¿no? O sea, realmente los que financiaron el desarrollo de China desde el punto de vista de inversión extranjera, pues fueron Estados Unidos y otros países como Japón, como Taiwán, que en su proceso, digamos, de migración a modelos de desarrollo y de producción de mayor valor agregado, pues todo lo que era manufactura lo mandaban al sur de China, ¿no? Y ese modelo parece que ya se agotó y parece que está llegando a su fin. Y el 2018, con la llegada de Donald Trump, pues es el gran catalizador donde China pasa a ser de un socio estratégico, receptor de inversión extranjera y, digamos, aliado en algunas cosas de Estados Unidos, pasa a ser a algo mucho más confrontacional, ¿no? Y fíjate, César, si quieres para acabar esta parte, eh, hay por ahí un historiador de Harvard que se llama Alison Graham, que escribió un libro hace pocos años que se llama Destinados para la Guerra, ¿no? Y en ese libro él plantea lo que le llama la trampa de Tucídides. Tucídides era un historiador griego que escribió mucho sobre la guerra de Esparta con Atenas, y este historiador de Harvard toma esa experiencia eh, para decir que cuando tienes una potencia emergente contra una potencia ya establecida, muchas veces la última forma en que resuelven sus conflictos es a través de la guerra, ¿no? Y el historiador analiza más o menos 20 casos en la historia de la humanidad, desde Atenas y Esparta hasta Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etcétera. Y de esas 20 veces, pues sí, en 16 ocasiones
terminaron en algún tipo de enfrentamiento militar, ¿no? Entonces, yo creo que la gran pregunta del siglo XXI es cómo van a resolver sus diferencias Estados Unidos y China, ¿no? ¿Encontrarán una forma pacífica y diplomática de hacerlo? O ojalá que no, tendremos que llegar a un enfrentamiento militar entre las dos potencias. Ese sería el peor escenario. China es un país que ha fortalecido enormemente a su ejército en los últimos 20, 25 años, eh, todavía lejos del poderío que tendría un Estados Unidos, pero probablemente es el segundo ejército más importante del mundo después de Estados Unidos hoy. Entonces sería un conflicto nada agradable, que si le sumas el tema de Taiwán como un posible detonador de un conflicto entre los dos, pues ahí hay una situación muy importante y muy volátil para el mundo en los próximos años, ¿no? Y en ese contexto, yo creo que en ese contexto de un conflicto ya muy abierto entre Estados Unidos y China, muchos estrategas en Estados Unidos dijeron, oigan, pues estamos locos de tener muchísimas cadenas de producción dependientes de China y en general de Asia, ¿no? Porque un conflicto entre China y Estados Unidos crearía disrupciones en las cadenas de suministro en todos los bienes y servicios provenientes de Asia, ¿no? Entonces, muchos de estos estrategas empezaron a hablar de esto por ahí del año 2018 y 19, y de ahí es de donde surge el término de nearshoring como una salida estratégica para decir, en el caso de un conflicto económico, militar, político con China o con Asia, pues no queremos tener problemas de cadena de suministro y por lo tanto tratemos de traer esos centros de fabricación o esos centros de suministro más cerca de casa. Algunos le llamaban friendshoring al principio, ¿no? O sea, poner eso en economías amigas, en economías aliadas en las que pudieras confiar. Y después prevaleció más el término de nearshoring, como decir, ¿sabes qué? Pues traerla cerca, en algún lugar donde tienes algún tipo de disrupción, pues puedas todavía tener formas alternativas de tener acceso a esos insumos. Y fíjate cómo son las cosas. Después llega en el 2020 la pandemia y esto crea incluso más sentido de urgencia para muchas de estas empresas porque no por un conflicto militar, pero por un tema de salud, China cerró todos sus puertos al mundo durante algún tiempo por el tema de la pandemia y se crearon disrupciones importantes en cadena de suministro que ahora en retrospectiva todos vemos, eso creó inflación, eso creó disrupción, eso hizo quebrar a muchas empresas. Entonces, eso le puso incluso mayor sentido de urgencia al término de nearshoring, ¿no? Y parece ser que en todo ese contexto, pues a la hora que quieres cerrar plantas en China para traerlas a un lugar más cercano y más amigable, pues México es una opción muy interesante porque somos ideológicamente cercanos a Estados Unidos, tenemos un tratado comercial ya de mucho tiempo, de 30 años, que ahora le cambiamos de nombre en el 2017, pero pues, es una relación de socios ya bastante antigua, una relación de vecinos con todos sus altibajos, pero pues que es de 200 años. Desde ese punto de vista, México aparece como una opción muy interesante que en teoría podría beneficiarse del nearshoring, pero que creo que es de lo que vamos a hablar ahorita, porque no sé qué tan reales sean esas oportunidades de beneficio. Entonces, interesante tu aproximación al tema porque tiene que ver con cómo este reordenamiento mundial comienza a incidir finalmente en procesos de globalización, cómo comienzan a revertirse situaciones de encadenamientos que se fueron dando en las décadas pasadas y cómo esto podemos aprovecharlo a partir de estos tratados comerciales en América del Norte. Pero aquí está quizás una de las primeras alertas que se ponen. ¿Qué implicaciones tiene esta atracción de inversiones en México? Porque finalmente toda
casi toda la industria norteamericana y su deslocalización de desarrollo de componentes se traslada a otras regiones, particularmente en China, y luego con el gobierno de Donald Trump se le comienzan a aplicar estos impuestos y aranceles que comenzaron a dificultar el comercio con China, pero mucho tenía que ver con importaciones de componentes para su propia industria. Entonces hay allí una situación de dispararse casi en el pie, no, o no entender el proceso económico y el flujo y la logística finalmente y la cadena de proveeduría que existía en toda la industria internacional. Y entonces, esto viene a ayudar a la situación de México, esta serie de barreras que se le ponen a China, revierten en que México se llegó a transformar en el primer socio comercial de Estados Unidos, pero más que por méritos propios, por una situación de obstaculización del comercio, particularmente con China. Entonces, en ese escenario, ¿qué implicaciones tiene para nuestro país, para el que exista en este contexto de, de intervenciones gubernamentales y no de un comercio tan libre como se piensa que está operando a través de la globalización? ¿Y qué puedes comentarnos tú en este sentido? Sí, gracias por la pregunta, César. Mira, y antes de entrarle, yo te diría, me hiciste recordar ahorita un poquito de la historia reciente de China, ¿no? Donde tuvimos al señor Mao Zedong, que como economista creo que no fue muy bueno. De hecho, tomó algunas decisiones desastrosas que llevaron a la hambruna y vamos, o sea, murieron 10, 15, 20 millones de personas por decisiones económicas. Ahí nada más para que nos quede en la historia la seriedad y la relevancia que puede tener la economía, ¿no? En el impacto en las vidas humanas. Y después Mao muere en el 76 o 75, se da un proceso ahí político interesante, donde las opciones para China era alguien que siguiera al pie de la letra la teoría y digamos, el dogmatismo de Mao, o alguien más innovador, reformador, más pragmático. Y para bien de China, en esa pelea política triunfa el reformador y el pragmático, que es Deng Xiaoping, ¿no? Y este cuate pues hace una serie de cambios estructurales muy importantes en China. Eh, Me imagino que con eh, una efectividad política muy importante, porque por un lado tenía que mantener al Partido Comunista Chino diciéndoles todo esto entra dentro del comunismo, pero por otro lado hizo algunas reformas procapitalistas muy impresionantes, y ahí es donde empieza a despegar China. Y eso te estoy hablando 76, 77, ya para finales de los 90 la inversión extranjera empezaba a fluir, y del 91 para acá pues China se convierte yo te diría, el caso de éxito de crecimiento económico más grande en la historia de la humanidad, ¿no? Nunca en algún lugar se ha visto. Y para tu audiencia les invito que vean en YouTube o en Google, ¿no? Si googleas Shanghai 1991 y Shanghai el día de hoy, y ves dos fotos de lo que era Shanghai en el 91, que no fue hace tanto tiempo, y el día de hoy, pues es un crecimiento espeluznante, ¿no? Es una velocidad de crecimiento increíble. Sin embargo, regresando a tu pregunta, mira, yo creo que el gran problema de este tema del nearshoring para México, yo lo veo es que precisamente estamos dependiendo de un factor externo. Yo te diría, para que lo del nearshoring funcione, hay como que dos vertientes, ¿no? Una externa y una interna. La externa son los cambios geopolíticos de los que estábamos hablando, ¿no? O sea, hay un conflicto entre Estados Unidos y China, el mundo empieza a mirar a China con desconfianza, por lo menos lo que es el mundo occidental, y por lo tanto empieza esa tendencia a traernos cadenas de suministros más cercanas a Occidente. Y entonces, pues México tiene digamos que la gran suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Estamos muy cerca de Estados Unidos,
tenemos tratados de libre comercio, seguimos teniendo una política económica y comercial más o menos abierta, con sus altibajos, pero seguimos siendo una democracia con Estado de Derecho. Entonces, nos encontramos casualmente en el lugar adecuado y en el momento adecuado, ¿no? Y para eso les doy un dato bien interesante. Fíjense, 2023 es el año con menor inversión extranjera en China de los últimos 30 años. El año pasado entraron 33,000 millones de dólares a China, que es 80% por debajo de la inversión que recibieron en 2022. O sea, la inversión extranjera directa en China se está desplomando, ¿no? Y al mismo tiempo, México llegamos a 35,000 millones de dólares, es 12% mayor al año anterior. Entonces, pareciera como que ahí vamos en direcciones opuestas, ¿no? Mucha inversión extranjera que ya no está entrando a China y probablemente mucha de esa inversión extranjera podría venir a México. Lamentablemente, si vemos ese aspecto externo, no es porque seamos muy buenos los mexicanos, es simplemente porque estamos muy cerca de Estados Unidos y no somos Corea del Norte, ¿no? Por eso está llegando esa inversión extranjera ahí. Eh, Sin embargo, para que esa inversión extranjera realmente sea transformacional para México, tendrá que colocarse en rangos de 50 a 100,000 millones de dólares durante 5 o 10 años. Vamos a ver si eso se puede lograr. El problema que yo veo, César, es la parte interna, ¿no? O sea, en la parte interna, la economía mexicana tiene problemas serios de competitividad, ¿no? Tenemos problemas en la calidad de educación, el costo de la energía, pocas fuentes de energía limpia, tenemos el tema de corrupción, que no se ha acabado, sigue igual o peor que antes, problemas de crimen organizado, que no se han terminado, sigue igual o peor que antes. Y lo más importante, problemas de Estado de Derecho, ¿no? Donde no tienes certidumbre jurídica para poder hacer negocios, ¿no? Y eso implica a los tres poderes de la Unión, ¿no? El Ejecutivo, que no hace su chamba como la debería hacer, el Legislativo, que cambia las leyes cada año, a veces de forma contradictoria, ¿no? Y de forma confusa, y el Judicial, que a veces se encarga de que no tengas la certidumbre de que los contratos y la ley se van a cumplir como dicen que se debe de cumplir, ¿no? Además, ya eliminamos ProMéxico, ya eliminamos el Instituto Mexicano del Emprendedor, tenemos ahí un poquito de mala relación entre el gobierno y el sector privado ahora, eso asusta a la inversión, hay poca confianza. Entonces, sí tenemos muchas cosas que tenemos que arreglar, porque si no, no vamos a ser atractivos para la inversión extranjera y no vamos a ser atractivos para el nearshoring. Y eso creo que es parte del problema de fondo con México, ¿no? Que no hemos creado ni economía ni instituciones que sean verdaderamente inclusivas, ¿no? Sino que son extractivas, ¿no? Y por lo tanto se dedican a extraer riqueza de todos los que estamos aquí para beneficio de un grupo pequeño, ¿no? El grupo que está en esos 6 años en el poder. Este, y eso pues lo vemos ahora actualmente, ¿no? O sea, qué tan inclusivo, qué tan competitivo es volver a los militares empresarios. Pues no sé, o sea, la verdad es que creo que están excedidos en lo que tienen que hacer, y eso pues es más bien de economías como Corea del Norte o Burma o regímenes militares en África, ¿no? O sea, creo que no va por ahí. Y ya para concluir esta parte, yo te diría, hace 10 años, ¿no? Alguien, otro gobierno que tampoco es muy admirable, pero por lo menos había empezado un debate sobre cómo hacer reformas estructurales en México, ¿no? O sea, se había llegado a la conclusión y se había aceptado, oye, el crecimiento económico de México no ha sido inclusivo y no ha sido suficiente. ¿Qué tenemos que hacer para corregir eso? Y en 2013, 2014 se hizo mucho ruido con este tema de las reformas estructurales. Se hizo la reforma energética, que parecía imposible, ¿no? Por las creencias culturales que tenemos en México. Y lamentablemente ya hoy, en plena campaña electoral 2024,
nadie se acuerda de las reformas estructurales, ¿no? Cuando realmente esa es la gran chamba y la gran tarea que no terminamos de hacer los mexicanos y que ojalá me equivoque, pero en una oportunidad histórica como esta del nearshoring, nos va a doler y nos va a costar que no terminamos de hacer la tarea en relación a las reformas estructurales. Bueno, has dado un paseo por todas las aristas del proceso. Casi te me has agotado las preguntas que te tenía, pero vamos a retomar algunos puntos que has mencionado y uno de ellos es, bueno, ya mencionaste los montos de inversión que están previstos para México y por otro lado, pusiste ahí los desafíos que tenemos pendientes como país para hacer un aprovechamiento. Entonces hay una crítica que señala que esto no es más que una nueva forma de atraer maquiladoras más complejas al país. Y, y es como la misma crítica que se le hacía al NAFTA en su momento, que iba a tragarse a México completo, iba a ser un agotamiento de recursos naturales, íbamos a perder por todos lados. Y la verdad es que no fue así. México desarrolló unos clústeres bien interesantes con la industria automotriz, hay autopartes, hay empresas mexicanas, de capitales mexicanos, de conocimiento mexicano que se ensamblaron a toda la cadena de proveeduría y fabricación de partes de automóviles. Entonces, allí hubo un aprovechamiento interesante, solo que tiene que ver también con una concentración geográfica de estas dinámicas económicas. Y, y nos va a ocurrir lo mismo si es que no atendemos y si seguimos postergando, como tú dices, temas de capital humano, temas de infraestructura, etcétera. Entonces, más allá de las circunstancias en que nos vuelven a encontrar el país, estas nuevas oportunidades, eh, se habla incluso de llegar a montos sostenidos de inversión extranjera directa, de subir un par de puntos porcentuales del PIB. Todo esto tiene que ver también con algo que se comentó, con lo comentamos recién, esta idea de haber tenido parques o zonas económicas exclusivas para desarrollar industrias. Creo que algo se quiere retomar de eso para el Istmo de Tehuantepec, el corredor que está en el sureste mexicano, que une las dos costas, el Golfo y el Pacífico, con un sistema ferroviario, pero al cual se le estaría quizás pensando en traducirlo a exenciones fiscales para que pueda ser atractivo la atracción de inversiones. Pero entonces, bueno, estos nuevos factores que comentamos, ¿cómo crees tú que vienen a condimentar este guisado que se nos presenta como un buen banquete o no nos vaya a causar otra indigestión? ¿Cómo lo ves? Sí, no, buenísimo, César. Sí, fíjate que ahí un primer punto, y tú, yo creo que tú lo vas a entender muy bien, mejor que yo, de cómo el debate entre la mano de obra y el capital sigue siendo muy vigente 150 años después de que Marx escribiera El Capital, ¿no? Porque creo que ahí es donde, si alguien piensa en alguien como gobernante, es donde tienes que encontrar ese equilibrio muy, muy fino, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, yo te diría, yo creo que México va a encontrar dos tipos de competencia, ¿no? Dos tipos de competencia muy importantes en este tema del nearshoring. Uno va a ser que si como país lo único que ofrecemos es mano de obra relativamente productiva y a muy buen costo, pues eso también lo puedes encontrar más o menos en el Caribe y en Centroamérica, ¿no? Entonces es un primer comparativo de, oye, pues quieres competir en ese sector, porque pues Centroamérica tiene mucho tiempo, incluso países como Costa Rica, como Panamá, pues han sido muy exitosos, ¿no? En atraer inversión extranjera para temas como call centers, que ya no solamente es ni siquiera manufactura básica, sino servicios ya relativamente sofisticados, ¿no? Entonces, esa va a ser una competencia y creo que no deberíamos de competir nada más en ese sentido, pero la competencia que me da más miedo para México
no viene de Latinoamérica. Para mí, César, viene de Texas, de Tennessee, de Carolina del Norte. O sea, hay estados americanos altamente competitivos, ¿no? Obviamente con una base de costo de la mano de obra mucho mayor, pero también habría que ver la productividad de esa mano de obra. Y yo creo que también la gran amenaza dentro de todo esto es que la mano de obra en muchos procesos cada vez es menos relevante, ¿no? Por temas de tecnología, tecnificación y ahora inteligencia artificial, ¿no? Yo me preguntaba, por ejemplo, en esta administración, y yo creo que ha sido muy buena iniciativa de México, donde el salario mínimo se ha aumentado 130%, se ha recuperado poder adquisitivo y demás, y sin embargo la inflación no se ha disparado como todos esperábamos, ¿no? Ha habido inflación, pero más bien ha sido inflación importada por otros temas, muchos relacionados con disrupciones globales en cadenas de suministro, ¿no? Pero creo que no se ha incrementado la inflación porque el peso del costo de la mano de obra en el total de los costos creo que está perdiendo relevancia por el tema de la tecnología, ¿no? Por el tema de la tecnología. Entonces, en un mundo donde la mano de obra tiene menos peso, pues el que te ahorres mucho dinero en mano de obra también empieza a tener menos peso, ¿no? Y lo vimos en el debate de Tesla, ¿no? O sea, al final, los finalistas para que Tesla pusiera su planta en Monterrey o no, no era como que estaban comparando Monterrey con Costa Rica o Monterrey con Colombia o Monterrey con un lugar lejano en Brasil, ¿no? Era Monterrey contra Austin, ¿no? Ese era el principal competidor. Y yo creo que ahí esa batalla la podremos perder por un tema de competitividad, ¿no? Porque además nosotros en la práctica aquí de la firma, de repente vemos muchos proyectos de inversión y por las razones que tú quieras, pero creo que son muchas razones de Estado de Derecho y de un ecosistema que favorece el desarrollo de proyectos, muchas veces el retorno sobre la inversión o la tasa interna de retorno es mucho mayor en proyectos que vemos en Texas o California o Florida que proyectos que vemos en México, ¿no? Por las razones que tú quieras, corrupción, seguridad, pero no hemos desarrollado un ecosistema que facilite que el capital encuentre un retorno sobre su inversión, ¿no? Y entonces eso creo que hoy crea una desventaja muy fuerte para México, ¿no? Yo digo que México y Latinoamérica, en el contexto más grande, tú vienes de Chile, quizás Chile es la gran excepción en Latinoamérica, tú ya me dirás, pero en general siento que hoy Latinoamérica tiene lo peor de los dos mundos. Tienes tasas de retorno sobre el capital que parecen de economías ya desarrolladas, pero riesgos que parecen de economías emergentes, ¿no? Entonces, tienes un chorro de riesgo, pero las tasas de retorno sobre la inversión son pequeñas. Híjole, pues entonces, ¿cómo inviertes, no? ¿Cómo inviertes? Creo que ahí nos ha faltado hacer esa tarea y es una tarea muy compleja y es una tarea de construcción de Estado de Derecho y de condiciones que favorezcan el florecimiento de proyectos de inversión. Y yo creo que es el secreto que nuestros amigos del norte del Río Grande, ¿no? Nuestros amigos americanos, pues es lo que han sabido hacer desde finales del siglo XIX, ¿no? Se podrían pelear todo lo que quieran y todos los defectos que tú le puedas encontrar a Estados Unidos, pero es un país donde quizás si montas una empresa, tienes buenas posibilidades de que produzca y de que sea muy productiva y de que crezca. Eso nos falta replicarlo acá de este lado en Latinoamérica y eso creo que va a ser otro factor en contra de México ahorita al momento de tratar de aprovechar el nearshoring. ¿Tú qué opinas? ¿Quiénes van a ser los sectores ganadores económicos a partir del nearshoring? ¿Cuánta diversificación nos va a traer en nuestra canasta de exportación de productos? ¿Habrá sectores que salgan perjudicados aquí en el país o todo va a ser beneficio?
¿Cómo ves tú? Porque por otro lado sabemos que toda la oferta de parques industriales ya está casi saturada o agotada, ya no queda capacidad ociosa o todo está vendido, si no es que ocupado. Entonces hay una necesidad de incrementar los metros cuadrados de parques industriales. Allí hay un sector definitivamente ganador, el sector inmobiliario, pero ¿qué empresas se prevé que lleguen a México? ¿Cómo va a ser de todo? ¿Va a haber sectores que eventualmente estén, que se vean afectados? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues ya para cerrar con esta última pregunta. Sí, perfecto, César. Pues mira, yo creo que el tema va a estar muy centrado en manufactura y en servicios, ¿no? Quizás manufactura por el tema de costos competitivos y pues ya de una experiencia de 30 años bajo el paraguas del Tratado de Libre Comercio, donde ya hay casos de éxito muy específicos y además te voy a decir, donde no dependes tanto de que el gobierno haga o no haga su chamba, ¿no? O sea, estas van a ser decisiones de empresas multinacionales, donde pues, ellos ya tienen muy caminado estos procesos y si mañana 3M o General Electric o General Motors quieren abrir una planta más en México, pues vamos, lo pueden hacer con relativa facilidad. Es un camino que ya han andado. Fíjate que a tu punto, lo que me preocupa mucho es que los beneficios del nearshoring otra vez se vuelven a distribuir de manera muy desigual en este país, ¿no? Si tú ves todas las proyecciones de inversión que hay en el nearshoring, pues estás hablando otra vez de Ciudad de México para arriba, principalmente Bajío, occidente y norte del país, y muy pocos proyectos en el sur sureste, ¿no? Y yo creo que esta administración ha puesto correctamente el dedo del renglón en el sur sureste. El sur sureste, su problemática no se va a arreglar activando un trenecito que construyó Porfirio Díaz hace 150 años o con el famoso y controvertido Tren Maya, ¿no? O sea, requiere mucho más. Volvemos a lo mismo, porque el sur sureste es un ecosistema donde nadie quiere invertir. Yo les diría a mis paisanos, mis papás de Chiapas, yo les diría, oigan, háganle esas preguntas a sus gobernantes. ¿Por qué no estamos creando las condiciones necesarias para que las empresas vengan e inviertan en el sur sureste? Y nuevamente va a ser multifactorial: corrupción, falta de Estado de Derecho, falta de estándares educativos, energía, infraestructura, electricidad, todo eso. Tenemos que verlo de manera integral, pero sí me preocupa hoy que, digamos, en el mejor de los escenarios, que el nearshoring detone y se convierta en un factor de crecimiento que ojalá, le pido a Dios todas las mañanas que en 5 años, mi querido César, estemos hablando y digamos, oye, no manches, o sea, le subió 1 punto al PIB el nearshoring del 2025 al 2030. Ojalá que suceda eso, pero incluso en ese escenario, creo que vamos a ver que las desigualdades entre norte, sur y de México se van a hacer más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa inversión mayoritariamente se va a ir al norte, que es donde está la infraestructura, donde están los ecosistemas que permiten que eso funcione. Y yo les diría, amigos del sur sureste, pónganle presión a sus gobernantes porque llevan decenas de años sin hacer la chamba y por lo tanto la inversión no llega allá y esa dinámica se tiene que terminar en algún momento, salvo raras excepciones como Yucatán, etcétera. Pues, estimado Armando, un gusto platicar contigo, aprender de tu experiencia, de tus ideas, de tu análisis. Yo agradezco este primer programa contigo, agradezco también a todas las personas que se van a sumar y nos van a seguir. Eh, pues yo encantado, querido Armando, de poder contar contigo y nos veremos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas u otros similares. Queridos amigos, bienvenidos a Dialécticos. Este es un programa para dialogar y conversar sobre temas de interés, sobre economía, política, geopolítica, algo de historia, algo de economía. Bienvenidos y ahí esperamos sus réplicas cuando ustedes quieran hacernos llegar
sus comentarios. Muchísimas gracias, Armando, un fuerte abrazo. Un enorme privilegio que me hayas invitado y considerarte mi amigo, César, es el mayor privilegio de todos. Y enhorabuena por el programa, va a ser súper interesante esta serie que estás iniciando. Mil gracias.